Continuamos con las evidencias sobre la evolución. La teoría de la evolución se basa, como dice ahí, en evidencias que aportan diferentes disciplinas científicas. Las más importantes son paleontológicas, de fósiles, biogeográficas, en relación con la distribución geográfica de las especies en el pasado, embriológicas y en el presente, embriológicas, anatómicas y bioquímicas. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Las paleontológicas, bueno, cuando estudiamos comparativamente fósiles, vemos que hay un proceso de cambio continuo de los seres vivos a lo largo de los tiempos geológicos. Nosotros podemos evidenciar continuidad en el registro fósil a través de lo que llamamos formas intermedias y series filogenéticas. ¿Qué es una forma intermedia? Pues son fósiles con características que van a caballo entre los grupos actuales. Por ejemplo, puede haber un antepasado común entre los chimpancés y los humanos que tenga características de ambos. En cuanto a las series filogenéticas, son series transicionales de fósiles de un organismo que vivió en el pasado con respecto a los que viven actualmente. Realmente es como una especie de secuenciación de las formas que han dado lugar a las formas actuales, a partir de formas primitivas. Bueno, ahí tenemos una imagen del famoso Archaeopteryx, que es una especie intermedia entre reptil y ave. Sabéis que las aves, igual que los mamíferos, provienen de los dinosaurios, de los reptiles. Las biogeográficas, bueno, pues se basan en, tenemos aquí una serie filogenética, que se me ha colado ahí, del caballo, el Equus, que va desde el Eohippus, fijaros, con sus 4 patitas perfectamente. El Mercippus, que tiene 3 dedos, perdón, no 3 patas. El Pliohippus, que ya tiene una sola uña, en un ungulado, igual que el caballo actual. Y el caballo actual, el Equus, que tiene, como veis aquí, una uña. Realmente la pezuña en la que se basa es un dedo con una uña grande. ¿Qué son las pruebas biogeográficas? Pues son aquellas que nos dicen cómo las especies actuales estuvieron en algún momento en forma de antepasado común en sitios que estaban unidos debido a que los continentes estaban juntos, y hoy día pues se encuentran distribuciones de especies semejantes en sitios bastante distintos, ¿vale? Por ejemplo, este es el caso de los camélidos. Los camellos y dromedarios están situados ahora mismo en toda esta zona que abarca desde el África Atlántica hasta prácticamente el Extremo Oriente. En esta zona es más típico el camello con 2 jorobas. En la zona africana de Asia Menor pues tendríamos el dromedario. Y en cambio observamos en América que hay un pariente cercano de estos individuos, que son las llamas, las alpacas, los guanacos y las vicuñas, ¿vale? ¿Por qué esta distribución? Bueno, esto cuando los continentes estuvieron juntos debió estar más en contacto. El que no aparezcan en esta zona pues se puede explicar seguramente a los ambientes. Los ambientes son más favorables en esta zona, que es una zona bastante más árida, que en esta zona, que es una zona más tropical. Bueno, las pruebas embriológicas. Estas son pruebas muy curiosas, pues porque hay científicos que tienen como hipótesis que las formas evolutivas de un individuo se demuestran en su desarrollo embrionario. De tal manera que si observamos el desarrollo embrionario de un ser vivo, podemos observar supuestamente todas las etapas por las que ha pasado, por lo menos una de ellas. Bueno, esto es bastante discutible. Lo que sí está claro es que cuando estudiamos diferentes etapas de desarrollo embrionario en distintas especies animales, sobre todo si están bastante emparentadas, encontraremos semejanzas bastante grandes en las primeras etapas del desarrollo. Después, evidentemente, van derivando hacia individuos más diferentes. Un tipo de prueba embriológica sería la relativa a las larvas de los invertebrados. Por ejemplo, hay una larva que se llama la larva tropófora, que es muy parecida en anélidos, lombrices de tierra, hirudinios, que son las sanguijuelas, y gusanos marinos, y moluscos. Y eso revela que hay una proximidad evolutiva bastante grande entre ambos grupos. Ahí tenéis, por ejemplo, cómo el reptil, el ave y el humano, ya en esta forma ya sí se parecen un poquito más a sus formas finales, pero guardan cierta semejanza. Y en formas anteriores todavía se nota mucho más. Las pruebas anatómicas. Bueno, esta es una de las pruebas más clásicas de la evolución, ¿vale? Son especies emparentadas que tienen patrones estructurales comunes. Esto se basa en estudiar anatómicamente la estructura de las diferentes especies y se apoya en 3 grandes tipos de órganos. Unos que son los homólogos, otros los análogos y otros los vestigiales. Y no hay que confundir homólogos y análogos, que es bastante fácil de confundirse. Los vestigiales van por otro lado. ¿Qué es un órgano homólogo? ¿O qué son los órganos homólogos? Son aquellos que tienen la misma estructura interna y por tanto el mismo patrón anatómico, el mismo origen embrionario,
aunque realizarán o pueden realizar funciones diferentes según su divergencia adaptativa, o sea, según se hayan separado en la evolución. Ahí tendríamos el ala del ave en medio, aquí tendríamos el brazo de un humano y aquí tendríamos la aleta de un delfín o de un cetáceo, que tienen una estructura anatómica, unos huesos y unos músculos pues bastante parecidos. Veis que rosita es parecido, el amarillo, tal, pero después su función no tiene nada que ver, ¿vale? La presencia de órganos homólogos es una prueba de lo que llamamos una radiación adaptativa, o sea, a partir de un grupo, radiar en grupos bastante distintos, ¿vale? Por tanto, es una evidencia evolutiva de que los miembros que tienen esos órganos homólogos pertenecen a un grupo determinado bastante emparentado. En este caso, pues son mamíferos. Los análogos, pues justo lo contrario, son órganos que tienen diferentes estructuras internas y origen embrionario, pero sin embargo tienen la misma función debido a lo que se llamamos un proceso de convergencia adaptativa. ¿Qué significa eso? Pues que hay soluciones que vienen bien en cualquier tiempo. Si a un ambiente le viene bien una adaptación física, pues esta adaptación física puede volver a aparecer en la evolución, aunque sean grupos bastante lejanos en la evolución, como pueden ser en este caso las alas del murciélago y las alas de una libélula. Son grupos muy diferentes, bastante poco emparentados, pero sus soluciones son para lo mismo, ¿de acuerdo? Los órganos análogos, a diferencia de los homólogos, no permiten establecer relaciones de parentesco evolutivo, simplemente son pruebas de que soluciones buenas o genes buenos son favorecidos. Los órganos vestigiales, como su nombre indica, un vestigio es un resto, ¿vale? Son órganos que han perdido en la evolución su funcionalidad, ¿vale? De tal manera que quedan atrofiados. A diferencia de lo que pasa con los caracteres adquiridos que decía Lamarck, estos órganos sí que quedan ahí en la evolución, se pueden ir perdiendo o no, depende, pero un carácter adquirido no se va a cambiar en la evolución, ¿no? O digamos que ni estos caracteres se atrofian por no usarlos, ni los otros aparecen por usarlos, sino simplemente aparecen por mutación. Y estos desaparecen por mutaciones también. Por ejemplo, ahí tenemos el kiwi y el cormorán, pero el cormorán no es el de aquí, sino el de la Galápagos, que ha perdido su función voladora, las alas, aunque las posee. Los humanos tenemos dos estructuras o tres estructuras vestigiales al menos. El apéndice vermiforme, bueno, que sorpresa, no es tan vestigial como parece, tiene función inmunológica. ¿Por qué? Pues porque es un reservorio de bacterias buenas dentro de la mezcla o la microbiota bacteriana del intestino grueso. Por lo tanto, parece ser que sí que tiene función, aunque podemos vivir perfectamente sin ella. Y también la región coccigia, el hueso coxis o buxis, ¿vale? Que está ahí tendente a eliminarse, pero no se ha eliminado, y eso era resto de la antigua cola que teníamos. E incluso las muelas del juicio se pueden considerar vestigiales, aunque tienen funcionalidad. Si tú tienes las 4 muelas, pues pueden hacer de oposición y pueden servir para comer perfectamente. Bueno, nos quedan por último las pruebas bioquímicas. Son las más últimas en llegar, las que hace menos tiempo que llegaron, pero son las más sólidas. La comparación entre secuencias de aminoácidos y nucleótidos, ya sea ADN o ARN, de las proteínas y los ácidos nucleicos de diferentes especies, permiten establecer relaciones de parentesco evolutivo. Así, según el número de diferencias en las cadenas de ADN o de proteínas, diremos que estos seres están más o menos emparentados. Si hay más diferencias, estarán menos emparentados. Ha tenido algunos ejemplos, por ejemplo, humanos, gorilas y orangutanes, que tienen unos patrones, esos que veis en colorcillos verdes, los comparten los tres, los que veis en color amarillo los comparten humanos y gorilas, con lo cual, ¿qué podemos llevar o qué conclusión podemos llegar? Pues la conclusión es que evidentemente las tres especies, al menos en este estudio comparativo, están bastante emparentadas, pero están mucho más emparentadas. Los gorilas y los humanos contienen 3 tripletes más de parecido pues, que los orangutanes con el resto. ¿De acuerdo? Bueno. Esto lo que hace es completar o rellenar los espacios que quedaban vacíos en esos árboles genealógicos que se hacían por las pruebas, sobre todo anatómicas. Hay que decir que a veces las pruebas bioquímicas han confirmado, la mayor parte de las veces confirmaban lo que los anatomistas decían, y otras veces todo lo contrario, han tirado por tierra la idea de que ciertas especies están más emparentadas que otras, ¿vale? Bueno, hablaremos del darwinismo y el neodarwinismo. Son dos de las teorías evolutivas más representativas. El darwinismo, como su nombre indica, viene de Darwin, y el más antiguo, y el neodarwinismo es siguiendo la base estructural de las ideas de Darwin, pero añadiéndole la biología molecular,
¿vale? Aspecto destacado, no voy a ver el cuadro, pero yo os lo digo. Los naturalistas británicos, tanto Darwin como Wallace, proponen esta teoría evolutiva en 1859. Vale, la proponen prácticamente al mismo tiempo, pero llegan por separado a las conclusiones. Aspecto más importante, la ascendencia común. Todas las especies descienden de un antepasado común. A partir de este se ha originado por diversificación nuevas especies, lo que llamamos el LUCAS, Last Unique Common Ancestor, ¿vale? El último antecesor común. También que hay una capacidad reproductiva elevada. Darwin decía que los seres vivos tienen tendencia a tener poblaciones de crías, muchas crías, ¿vale? La lucha por la supervivencia, muy importante. La disponibilidad de recursos no es ilimitada en los medios, sino que hay que luchar por ello, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay competencia, lucha por la supervivencia, y esa competencia es parte de la famosa selección natural. También una capacidad innata para la variación. Esto no lo sabía explicar Darwin muy bien porque él no tenía idea de las mutaciones y ni de la variabilidad genética ni de ninguna historia de esta. Él solo sabía que todos los seres vivos tienen capacidad innata de producir variaciones individuales que lo diferencian de los demás representantes de su misma especie. Él no podía explicar por qué, pero sabía que había cambios. ¿De acuerdo? Bueno, supervivencia del más apto, muy importante. La lucha o la ley de la selva, ¿no? Sobrevive el más fuerte. Sobreviven, se reproducen con mayor probabilidad aquellos individuos que exhiben diferencias que los hacen aptos. Sus actitudes se transmiten a la descendencia. Él tampoco sabía de qué manera, no sabía cómo era la teoría de la herencia, ¿vale? También evolución por selección natural, la famosa selección natural. Esta es la estrella de las teorías darwinistas. La selección natural es un proceso pues, que realmente no existe, simplemente todos aquellos factores que actúan seleccionando los individuos más aptos en detrimento de los que son más débiles, ¿de acuerdo? Por tanto, los individuos con aquellas ventajas en competencia por recursos tenderán a mantenerse en la población, mientras que los menos eficaces pues tendrán a ir desapareciendo. Cuando se van acumulando caracteres ventajosos para distintos ambientes, pueden originarse con el tiempo aparición lenta y continuidad de nuevas especies, lo que llamamos especiación, que vimos anteriormente. La evolución es, por tanto, el resultado de un proceso de selección natural. Esta es la estrella, como decía. En cuanto al neodarwinismo, teoría sintética de la evolución, pues la década de 1930, Dolzhansky propone esta teoría evolutiva en un intento de fusionar el neodarwinismo y la genética, al menos la genética moderna, ¿vale? La genética molecular. Según esta teoría, la evolución es el resultado de acumulación en las poblaciones de pequeños cambios genéticos producidos por mutación. Por tanto, lo más importante es la mutación, es lo que genera el cambio. Regulados por acción de la selección natural, lo mismo que decía Darwin, por eso se llama neodarwinista, tiene punto en común. Y sometido al efecto de la deriva genética que vimos en la clase anterior y las migraciones, perdón. Esta teoría se puede sintetizar como que las mutaciones representan la fuente primaria de variabilidad genética en poblaciones. Esa variabilidad genética se traduce en nuevos fenotipos, acordaros que fenotipo es lo observable, los caracteres observables, por tanto se expresan nuevos caracteres, una variante, también la eficacia biológica, variantes alélicas surgidas por mutación, serán seleccionadas o eliminadas según la eficacia biológica del nuevo fenotipo, con respecto al anterior. Si ese fenotipo es eficaz, pues se adaptará bien a las condiciones ambientales, será lo que llamamos un valor adaptativo, dejará descendiente, contribuyendo a que las frecuencias alélicas de las generaciones siguientes sean más reforzadas en estos alelos. Por último, la evolución por selección natural. La selección natural actuaría sobre la variabilidad genética introducida por mutaciones. Lo hace escogiendo las variantes alélicas más eficaces, como hemos dicho antes. Si el proceso se repite generación tras generación, resultará la modificación de la frecuencia de la población en un sentido determinado, hacia parecerse más a lo que era antes o hacia cambiar mucho, depende de la ventaja.